Un saludo para todas las personas asistentes al Congreso. Muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y ASMEDAS. Vamos a conversar hoy sobre la atención integral en salud a personas trans y de género diverso. Lo primero que tenemos que preguntarnos es de quiénes hablamos cuando hablamos de personas trans y de género diverso. Lo que nos define la WPATH, que es la World Professional Association for Transgender Health, en sus guías del 2022, es que las personas trans y de género diverso son aquellas cuya identidad o expresión del género difiere del género que socialmente se ha asignado a su sexo asignado al nacer. Típicamente veníamos hablando e históricamente creíamos que las personas trans eran solo aquellas que querían reconocerse o nombrar su identidad desde el sexo opuesto, es decir, si habías nacido con unos genitales, pene, testículo asignado al nacer como un varón, pero te reconocías como mujer, entonces eras una mujer trans, o que si habías nacido con vulva, vagina, genitales femeninos internos, pero te reconocías como un varón, eras entonces un hombre trans. Y esas eran las únicas dos dimensiones que conocíamos, como los únicos dos polos, personas asignadas al nacer como femeninas que quieren o se reconocen como hombres y personas asignadas al nacer como masculinas que quieren ser o que realmente son, pero quieren poder expresar y exteriorizar su sentir como mujeres. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que hoy estamos hablando de una expansión de esos conceptos y cuando hablamos de personas trans y de género diverso, estamos hablando de una gran diversidad de formas de autodeterminación que va a ir cambiando muy probablemente a lo largo del tiempo. Hoy reconocemos personas que se nombran desde las transfeminidades, asignadas al nacer como varones, pero que se reconocen y se autoperciben como mujeres o como femeninas, personas transmasculinas asignadas al nacer como femeninas, pero que se reconocen y se nombran como hombres o desde la masculinidad, pero también encontramos, por ejemplo, personas no binarias, personas que no sienten que ese binarismo de lo masculino o de lo femenino les represente, independientemente de que hayan asignado los médicos o las médicas cuando nacieron, se sienten que no corresponden a ninguno de esos dos lugares binarios. En ese sentido, encontramos identidades de personas no binarias, encontramos también personas, por ejemplo, que fluyen, que se mueven entre lo femenino y lo masculino y en ocasiones sienten mayor comodidad en un lado del espectro, en otro lado del espectro, pero que se sienten cómodas en esa fluidez. Y si vamos a diferentes culturas, a diferentes lugares del mundo, nos vamos a dar cuenta que la identidad de género está marcada por la autodeterminación, pero también por un contexto social y cultural. Es decir, es posible que en algunos grupos humanos aparezcan otras identidades de género que para nosotros en Occidente no sean reconocidas, o lo mismo, muchos grupos humanos para quienes de pronto nombrarse incluso desde lo trans no es exactamente conocido, pero tienen otras formas propias, comunes a sus culturas y a sus formas humanas para nombrar a aquellas personas que difieren de las expectativas del sexo que les asignaron al nacer. Es muy importante que tengamos en cuenta que como hablamos de la autodeterminación de las personas, esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Así que si se preguntan, entonces más adelante puede que hayan más identidades de género, es muy probable que sí, que estemos hablando entonces de expansión. Ahora bien, ¿por qué hablar de personas trans de manera o de categoría diferente a personas de género diverso? Muchas personas trans, es decir, que se reconocen como transfemeninas o transmasculinas, desde su identidad buscan una comodidad que responde a lo estereotípicamente femenino o a lo estereotípicamente masculino. Y hay muchas personas que no se sienten cómodas con caminar esa ruta hacia lo estereotípicamente masculino o femenino y por eso se hace esta división. Sin embargo, la invitación acá es a que mantengamos la mente abierta, el respeto por el autorreconocimiento de las personas y tengamos conciencia del impacto que tiene la cultura, la sociedad y los grupos humanos en estas formas de autodeterminación y reconocimiento. Muy bien. Hoy estamos hablando de un cambio de paradigma. Nosotros podemos reconocer que desde el 73 hasta hoy, 2024, desde la medicina y las ciencias del área de la salud, hemos tenido diferentes aportes, enfoques e incluso acciones que han contribuido con la patologización de las identidades trans, pero es importante que reconozcamos qué ha pasado con las identidades de género y las orientaciones sexuales no hegemónicas a lo largo de la historia de la medicina y cómo nosotros hemos jugado allí un papel en la clasificación y, como lo decía hace un ratico, en la patologización. Vemos entonces que en el 73 la homosexualidad sale del DSM
y la primera vez que se menciona dentro de los diagnósticos de la salud mental algo asociado a las identidades trans es en el 79, cuando el transexualismo entra en el CIE-9. Posteriormente entra en el DSM-3 y vemos que en el 92 la homosexualidad es retirada finalmente del CIE-10. Esto es un hito muy importante para los derechos e incluso para la protección de las vidas de las personas homosexuales, por lo que esa patologización o ese nombrar a las personas desde un diagnóstico de salud mental tiene un impacto muy importante en cómo la sociedad percibe, respeta e incluso agrede o violenta a las personas que son homosexuales. En ese momento, el salir de esa clasificación tiene un impacto grandísimo. Sin embargo, las personas trans, o como les llamábamos de acuerdo al diagnóstico, las personas transexuales o con trastornos de la transexualidad, permanecían en el diagnóstico de las enfermedades de salud mental. En el 94 vemos cómo la identidad de género, el trastorno de la identidad de género como lo conocemos, aparece en el DSM-4 y posteriormente en el 2000, cuando aparece el DSM-4, el texto revisado, se mantiene la idea de que las identidades trans corresponden a un trastorno de la salud mental. Al 2013, que se publica el DSM-5, continuamos con la misma línea. Sin embargo, en el 2022 pasa algo muy importante, y esto es también efecto de los movimientos sociales, de las reflexiones que hemos hecho en torno al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las personas, y en el 2022 la OMS, y con la publicación del CIE-11, se saca la disforia de género del capítulo de los trastornos mentales y queda en un nuevo capítulo que habla de condiciones asociadas a la sexualidad humana, hablando como incongruencia del género. En 2022, que aparece la versión revisada del DSM-5, todavía aparece la disforia de género, pero es probable que dentro de poco tiempo vaya a cambiar y vaya a hacer una aproximación probablemente mucho más comprensiva y despatologizante de las identidades trans. En ese sentido, entonces, hoy que nos encontramos en nuestros servicios de salud con la población que tenemos el CIE-11, que nos habla de esa incongruencia de género, que como les mencionaba anteriormente, ya habla de una condición asociada a la sexualidad humana, quitándole ese título o esa etiqueta de trastorno de la salud mental. Y persistimos con los códigos F640 y F642 para los niños respectivamente en el DSM-5 texto revisado. Nos estamos moviendo a pensar en que las identidades trans no son una enfermedad de la salud mental, es decir, despatologizar. Si bien puede que algunas personas trans, y no todas, tengan trastornos de la salud mental asociadas al estrés por minorías, que hace referencia a la segregación sistemática, al rechazo, a la discriminación e incluso a las violencias a causa de ser una persona trans, puede que haya personas que se reconocen como personas trans o de género diverso que no tengan diagnósticos de salud mental. Es decir, per se, ser una persona trans o de género diverso corresponde a una variación con menos frecuencia que las identidades cis, pero que se puede presentar en una persona saludable dentro de la variedad y la variabilidad que hay en la naturaleza humana. Hay algo muy importante a conversar acá, y es que en muchos países, para que las personas tengan la posibilidad de acceder a servicios de salud para la afirmación de su género, se requiere que tengan el diagnóstico de disforia de género o una historia clínica o un dictamen clínico o médico que de alguna manera defina o certifique que la persona tiene disforia de género. Este no es el caso de Colombia, y es muy importante que reconozcamos que en el 2022, en la sentencia T218 de la Corte Constitucional, la Corte es muy clara en decir que las personas no requieren de este diagnóstico o dictamen como requisito para poder acceder a los servicios para la afirmación de su género. Muy bien. Con todo este contexto nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las necesidades en salud de las personas trans y de género diverso, y cuál es nuestro rol como profesionales de la salud, especialmente para aquellas que estamos en atención de primer nivel o en atención primaria, desde ese concepto amplio de lo que significa la atención primaria en salud, y cuál es también el rol entonces de los profesionales del área de la salud? Estamos diciendo que en Colombia la Corte Constitucional dice que no se requiere un diagnóstico como requisito para acceder a servicios de afirmación del género. Muy bien, vamos a pensar entonces que cuando estamos hablando de salud de las personas transgénero, lo primero que viene a la cabeza
de todos y todas los profesionales de la salud es el proceso de afirmación o el tránsito. Sin embargo, las personas trans también necesitan acceder a servicios de promoción de la salud, a vacunación, a tamizaje para riesgo cardiovascular, detección temprana de cánceres, ¿cierto? También requieren diagnóstico, también les da gastritis, también tienen esguinces, ¿cierto? Es decir, cuando nos pensamos en esa salud integral de las personas trans, tenemos que ampliar la mirada y reconocer que si bien el acceso a servicios de salud para la afirmación de género va a significar un paso enorme para su bienestar, también hay otros servicios y otras necesidades en salud que debemos proveer o que debemos garantizar para precisamente buscar ese bienestar integral. Muchas veces las personas se acercan a los servicios de salud con una necesidad puntual, pero son leídas únicamente desde su deseo de afirmación del género o son atendidas de formas que no son afirmativas, mediadas por la discriminación, por las preguntas inadecuadas, por muchas actitudes, incluso mediadas por el desconocimiento, y eso hace que se desestimule la consulta. Es decir, incluso muchas personas están expuestas a tratamientos artesanales, tanto quirúrgicos como hormonales, o al cuidado de su salud por otras razones diferentes a la afirmación del género, pero también de forma artesanal, porque tratan de dilatar acceder a servicios de salud, porque sienten que no son comprendidas o entendidas desde su totalidad por parte de los profesionales y las profesionales de la salud. Allí pues tenemos que hablar entonces de la atención afirmativa. Y antes de empezar a pensarnos el paso a paso de cómo hago yo para acompañar en la afirmación del género a una persona trans y de género diverso que quiere unos cambios corporales, o cómo le acompaño en esa búsqueda de ese bienestar integral, tenemos que hablar de 4 cosas claves. Lo primero es revisar esos sesgos implícitos que tenemos cada uno y cada una como profesionales, esos sesgos implícitos de los que no somos conscientes, pero que sí median nuestro comportamiento y que tienen que ver con asociaciones inconscientes que hacemos con respecto a las personas LGBTIQ+, pero específicamente con respecto a las personas trans y de género diverso. Es de pensar que son peligrosas o que todas son personas que viven con VIH, habiendo allí incluso también xerofobia. Entonces, pensarnos cómo me siento, qué pienso respecto a la atención de una persona trans, cómo pienso que viven las personas trans, tengo algún sesgo, algún prejuicio, algún estereotipo, suelo generalizar con respecto a ellos, ellas y ellas. Lo segundo es pensar en comunicación afirmativa. Es muy sencillo seguir unos pasitos para que cada persona trans y de género diverso que se acerque a nuestra consulta, ya sea en el escenario clínico, en el escenario comunitario, en el escenario particular, se sienta cómoda y se sienta segura. Lo primero es no asumir nada de nadie, no asumir por la expresión o por cómo yo veo a una persona cuál es su identidad, y siempre preguntar, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Evitar saludos que son binarizados como bienvenida o bienvenido, o bien pueda dama, bien pueda caballero, y simplemente saludar, ¿cómo está? Cuénteme por favor, ¿cómo quiere que me refiera a usted? ¿Con qué nombre y con qué pronombre? ¿Cierto? Saludamos de forma no binarizada o no generizada. Nos presentamos naturalmente, preguntamos con qué nombre y con qué pronombre las personas quieren ser tratadas. En muchas ocasiones el presentarnos como hola, soy Alex Montoya, me gusta que te refieras a mí en femenino, ya ayuda a que la persona sepa que va a ser preguntada sobre su pronombre y sobre su nombre preferido o nombre identitario. Este paso, que parece tan sencillo, realmente puede cambiar el curso de la atención y puede significar que tal vez la ansiedad con la que viene mi paciente o la persona que va a consultar se pueda disminuir y se sienta en un lugar seguro. Aparte de eso, tener en cuenta que si en algún momento nos equivocamos, no hay ningún problema, nos podemos equivocar, pero reconozcamos los errores. Si nombramos a una persona con el nombre equivocado, es decir, con su nombre de documento y no con su nombre identitario, es válido que nos disculpemos y que corrijamos y validamos a la persona. Por decir cualquier cosa, estamos atendiendo en consulta a una mujer transgénero que se llama Laura, pero su nombre de documento dice Juan Fernando. Entre estar escribiendo, mirando, le decimos, ay Juan Fernando, ¿qué fue lo que te pasó? No nos hagamos los que no pasó nada, hacemos una pausa. Qué pena contigo, de verdad, Laura, estaba como muy concentrada acá. Cuéntame por favor qué fue lo que sentiste cuando estabas acostada. Así me disculpé y la validé en su identidad de género. Le hice ver que lamentaba el error, pero que iba a continuar con la consulta.
En términos del nombre y del pronombre identitario, es muy importante también que reconozcamos que aquí en Colombia las personas no están obligadas por ley a cambiar sus documentos de identidad para que sean reconocidas en su nombre y pronombre identitario. Es decir, esta paciente que se reconoce como Laura, pero en el documento dice Juan Fernando, no está obligada a cambiar su documento de identidad para que nosotros desde los servicios de salud le reconozcamos y le afirmemos en su identidad de género. Es decir, es nuestra responsabilidad generar políticas y estrategias institucionales que nos permitan aplicar esas estrategias para poder afirmarla en su identidad de género. ¿Listo? Bueno, muy importante también que tengamos en cuenta, yo por aquí les dejo las diferentes sentencias de la Corte Constitucional en donde se nos recuerda que debemos respetar la autodeterminación y el nombre identitario, y aquí abajito les dejo la resolución 866 de 2021. La resolución 866 de 2021 habla de interoperabilidad de historia clínica y quiere decir todo aquello que debemos registrar quienes prestamos servicios de salud en ese documento que es confidencial y tan importante que es la historia clínica. La resolución 866 incluye dentro de las variables de caracterización de las personas que debemos registrar cuál es su identidad de género. Así pues, pasamos por revisar nuestros sesgos implícitos, tener humildad cultural, es decir, poder reconocer y con tranquilidad decir, mira, la verdad es que no sé, voy a preguntar, vamos por un colega, citamos después, ¿cierto? La comunicación afirmativa con el saludo, una actitud amable, el uso del pronombre y el nombre identitario, el presentarme con mi nombre y mi pronombre identitario, las políticas institucionales, cambiar a que nuestras historias clínicas estén actualizadas de acuerdo a la normativa de 2021 y generar también un clima institucional de respeto en general a la diversidad, de respeto a todas las personas, de ambientes seguros, de ambientes de no discriminación, de no tolerancia a los comentarios sexistas, homófobos, transfobos dentro de los colegas y el talento humano de los equipos. Y por último, e igual de importante, un conocimiento técnico y una formación continua. Créanme que reconozco que a la mayoría de nosotros no nos han hablado sobre salud trans y de personas diversas en el pregrado, o lo venimos haciendo desde hace muy poquito. Entonces, reconocer que tenemos esas necesidades en el conocimiento e irnos formando de manera continua. Muy bien, vamos a hablar entonces del proceso de afirmación de género. La mayoría de las personas creemos, tanto las personas que estamos en el área de la salud como la población general, que las personas trans tienen que subir como una escalerita, que empiezan primero con el proceso de afirmación social. Entonces empiezan a cambiar su pelo, su maquillaje, su ropa, escogen el nombre con el que se quieren nombrar y hacen cambio de su documento de identidad, después empiezan una terapia de hormonización para cambios corporales que les permitan acercarse más a su género identitario, después pasan a una cirugía y ya ahora sí terminaron. Bueno, colegas, esto no podría estar más errado. Si bien hay algunas personas que van a seguir como este continuum de atención o esta línea, este no es el común denominador y no es una ruta específica o explícita que deben seguir todas las personas. En ese sentido, tenemos que pensarnos sobre los dominios de la afirmación del género, y es que hay unas estrategias de afirmación social, hay unas estrategias de afirmación psicológica, unas de afirmación médica y unas de afirmación legal. La idea es que nosotros reconozcamos que cada proceso es único y que necesariamente no es lineal como esta escalerita que veníamos mirando. Además, que ese acompañamiento que vamos a brindar a la persona debe ser personalizado y ajustado a sus necesidades, que puede que se parezcan a las de otros y otros pacientes, pero igual van a ser únicas porque vienen de una historia de vida, ¿cierto? De una historia de vida personal y única, que la toma de decisiones es compartida y que el consentimiento informado debe ser expreso y a través de un proceso, desde esa comprensión amplia y desde la bioética de lo que significa el proceso de consentimiento informado. Tener en cuenta entonces que van a haber personas que con estrategias de la afirmación social del género, como el cambio en su ropa, su pelo, su maquillaje, sientan que la sensación de incongruencia o de afectación emocional a causa de su identidad trans o diversa disminuye y mejora y pueden continuar con su vida muy felices, pero también puede que haya personas que van a necesitar o que van a requerir acompañamiento de estrategias sociales, también de estrategias médicas, en el cambio en el documento, ¿cierto? Entender que cada proceso es único.
Asimismo, les presento entonces este esquemita, que es una propuesta de un colega en la Universidad de Ámsterdam que nos habla sobre cómo debemos poner esa ruta de la afirmación de género de manera muy específica para cada persona, entendiendo que puede variar, que nos podemos devolver, que van a haber particularidades para cada caso y para cada persona. Muy bien. En ese sentido, entonces, nuestro rol como profesionales del área de la salud va a ser preguntarnos por el bienestar integral de la persona. La mayoría de nuestros pacientes y nuestras pacientes van a venir buscando puntualmente unos cambios físicos. Sin embargo, vamos a reconocer que hay variabilidad. Entonces, por ejemplo, pueden haber mujeres transgénero que deseen cirugías genitales porque sientan una disforia muy profunda con su parte genital, porque no tengan contacto sexual, no se masturben, no se sientan cómodas porque hay una disforia profunda. Pero puede haber otras que se sientan muy cómodas con sus genitales, que sean incluso mujeres lesbianas, es decir, mujeres trans, con mujeres cisgénero de pareja y que se sienten cómodas con prácticas sexuales penetrativas. En ese sentido, volvemos a lo mismo. El plan de cuidado que vamos a diseñar y ese plan de acompañamiento de la construcción identitaria va a entender y va a pensar en cada una de las particularidades de la persona, sin hacer unas grandes generalidades que probablemente haya puntos en común, pero entendiendo que cada persona es única y que tendré que explorar cómo es esa historia personal, cuáles son los antecedentes, si hay comorbilidades que obviamente las tendremos que tener en cuenta, cuáles son las expectativas, qué cosas de esas expectativas puedo cumplir yo y cuáles no, con las estrategias que vayamos a utilizar, ya sean desde la afirmación psicológica, social, hormonal, médica, quirúrgica, etcétera. ¿Cuál es entonces el rol del acompañamiento en salud mental? Es importante que tengamos en cuenta que los profesionales y las profesionales de la salud mental no son gatekeeping o no son como vigilantes de seguridad para decir a las personas si puedes o no puedes afirmar el género. La razón de ser de los profesionales del área de la salud es acompañar a todos estos retos que van a aparecer en ese proceso de construcción identitaria. Si bien habrá necesidad de reconocer hay comorbilidades, hay ansiedad, hay depresión, hay trastorno de estrés postraumático asociado a violencias, ¿cómo lo acompañamos? Necesitamos psicofármacos, solamente con la psicoterapia, ¿cómo hacemos además unos diagnósticos diferenciales en algunos casos en los que se puede presentar, por ejemplo, trastorno del espectro autista, se puede presentar incluso esquizofrenia, otros trastornos de disforia corporal, es decir, esto está presente, no está presente, cómo lo abordamos, cómo acompañamos a la persona, pero también entender que van a haber unos cambios y unas cosas respecto a las relaciones vinculares, a cómo la persona se percibe a sí misma, cómo la persona se siente cómoda consigo misma y con su entorno. Todo esto hace parte del proceso de afirmación del género. Así que el proceso debe ser inter y multidisciplinario. Y cuando hablamos directamente de la afirmación médica, no debemos quedarnos solo con la idea de que hablamos de terapia hormonal y de cirugías de afirmación de género, sino entender también que hay otras estrategias. Por ejemplo, la consejería y el uso seguro de dispositivos. Tenemos pacientes no binarios o transmasculinos que sientan una disforia muy importante por la apariencia del pecho, como un binder les puede ayudar a sentirse más cómodos, cada cuánto lo deben usar o cuántas horas se debe utilizar, lo mismo los packers para las mujeres trans o personas no binarias asignadas masculinas al nacer que desean hacer lo que llamamos talk o talking, o aquí en Colombia le conocemos como entrucarse, ¿cierto? Que es que los genitales tengan una apariencia más plana, cómo hacer esto de forma segura. Aparte también tenemos que pensarnos en consejería respecto a terapia de la voz, las hormonas para las mujeres trans o las personas no binarias que desean feminización no van a cambiarle su voz, entonces como la terapia hormonal va a ayudar, hay necesidad de asesoría sexológica, de fisioterapia y terapia ocupacional, es decir, es todo un universo de estrategias que debemos revisar para poder acompañar a la persona en esas necesidades específicas e individuales. Yo les dejo por acá esta diapositiva tan maluquita, habla sobre cuáles son los criterios para iniciar terapia hormonal de acuerdo a la WPATH, y en teoría ustedes se van a dar cuenta que no nos mencionan en ningún momento que debe haber un tiempo mínimo, es decir,
Nos hablan de una marcada y sostenida incongruencia del género, sin embargo no nos dicen que la persona debe haber experimentado o vivido socialmente su identidad de género por 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, como se ponía en las guías anteriores. Sin embargo, esto requiere obviamente una experticia, una formación, un equipo interdisciplinario para poder acompañar a la persona. Entonces hablamos de una incongruencia marcada y sostenida, de que si es un país o una región que requiere diagnóstico clínico para acceder a los servicios de salud, ya dijimos que en Colombia no, pero que si ese fuera el caso, tuviese los criterios diagnósticos, que la persona manifieste capacidad de brindar un consentimiento en todo lo amplio que eso implica, un consentimiento informado, que se hayan identificado y descartado otras causas que pudiesen estar asociadas a esa incongruencia del género y que se hayan evaluado los riesgos y beneficios, así como las otras necesidades en salud mental y física que pudiesen verse impactadas de manera negativa con el tratamiento hormonal. Y por último, que la persona comprenda cuáles van a ser los efectos que va a tener el tratamiento hormonal en su reproducción. Como ustedes pueden ver, no hay entonces un establecimiento de tiempo. Esto implica que debemos ser muy juiciosos, estudiar mucho, acompañarnos de diferentes profesionales de diferentes disciplinas para poder hacer ese acompañamiento del caso a caso e identificar cómo podemos acompañar a las personas. Cuando hablamos de terapia hormonal hay que hablar mínimo de 5 cosas. Y se las dejo por acá muy rapidito. No solamente los cambios físicos, que es lo que la mayoría de las personas buscan cuando acceden a servicios de salud, sino también sobre los cambios metabólicos. Sabemos que las hormonas sexuales, estrógenos, testosteronas y todos sus amigos tienen efectos en el metabolismo óseo, en el metabolismo hepático de los lípidos, tienen unos efectos de protección cardiovascular hablando de los estrógenos. Entonces todo ello tenemos que conversar de la salud sexual, de cuáles van a ser los cambios o impactos que pudiese tener la terapia hormonal sobre la salud sexual, sobre la salud reproductiva, ¿cierto? Sabemos que la terapia hormonal tiene un efecto que es parcialmente reversible, entonces considerar si hay deseo reproductivo, si no hay deseo reproductivo. No todas las personas trans tienen deseo de maternar, paternar o de tener hijos, hijas, pero muchas sí. Entonces debemos garantizar que las personas conocen la información de cómo va a ser el proceso, qué implicaciones va a tener, asimismo las implicaciones en salud mental, que en la mayoría de los escenarios suelen ser muy positivas cuando empezamos afirmación del género en los momentos en los que está indicado. Como les decía previamente, evaluamos el riesgo y los factores individuales. Hay mucho temor por parte de nuestro gremio del uso de terapia hormonal en pacientes adultos, precisamente teniendo en cuenta los efectos metabólicos que puede tener en la salud ósea, en la salud cardiovascular, en el metabolismo hepático de los lípidos, también en el efecto, incluso en algunas publicaciones, se ha tratado de atender a ese temor que hay con respecto a la asociación entre cánceres y terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, hoy sabemos que en mujeres trans hablamos, por ejemplo, de un riesgo tromboembólico que pudiese ser mayor, es decir, es mayor para las mujeres trans que para los hombres cisgénero cuando lo ponemos en esa paridad, pero es un riesgo que resulta muy similar al que tienen las mujeres cis que usan terapia anticonceptiva y que ese riesgo, al compararlo con el beneficio que puede ser para una mujer trans afirmar su género y sentirse cómoda en sociedad para poder ser funcional en el trabajo y en otras dimensiones de su vida, pues haciendo ese equilibrio riesgo-beneficio, consideramos que el beneficio va a ser mucho mayor. En el caso de los hombres trans podemos ver que hay policitemia, bueno, la testosterona induce amenorrea, porque no va a haber proliferación de ese endometrio, entonces naturalmente podemos encontrar policitemia y las guías del 2022 reportan que pudiese haber infertilidad con el uso de la terapia hormonal en ambos casos, tanto terapia feminizante como masculinizante. Sin embargo, hoy tenemos nuevos estudios, sobre todo europeos, en Países Bajos, donde nos muestran que aparentemente al suspender la terapia hormonal podemos tener entonces recuperación de la fertilidad. Vamos al último cuadrito, que es el de la asociación de cánceres, para que tengamos tranquilidad. No hay una asociación, no hay un riesgo incrementado de cánceres en ninguno de los casos, ni cáncer de mama, ni cáncer de próstata para las mujeres trans, ni tampoco de osteoporosis o pérdida de la densidad mineral ósea, así como tampoco para cáncer de cuello uterino, de mama, de ovario o de útero en el caso de los hombres trans o las personas no binarias asignadas femeninas al nacer. Bueno, voy a pasar por acá un poco rápido
pero es importante que tengamos en cuenta que no todas las personas trans desean cirugías para afirmar su género, que las cirugías de afirmar su género no son únicamente cirugías genitales, pueden ser también cirugías de la apariencia del pecho, puede ser también una tiroplastia, es decir, cada persona es un caso, es un mundo individual y nuestra tarea es poder acompañarle a diseñar ese plan de cuidado de acuerdo a sus necesidades. Y cuando hablamos de cirugías, usualmente hablamos de cirugías que son mayores, especialmente cuando hablamos de cirugías genitales, por lo que es muy importante que no solo identifiquemos cómo está la salud sexual de la persona, su sentir, el hecho de que haya o no disforia genital, sino también cómo le podemos acompañar. Hay red de apoyo, tienes quien te cuide en casa durante la incapacidad, tienes dinero ahorrado por si surge alguna cosa, necesitas ir al médico, conoces tu red de prestadores, etcétera. Y todo lo demás, bueno, este es un recordatorio entonces que cuando hablamos de salud trans debemos volver también a las otras atenciones en salud. Hay algunas particularidades que van a ser importantes y que tendremos que tener en cuenta para la tamización y detección temprana de enfermedades, así como tendremos que tener en cuenta que esperemos en un futuro cercano empecemos a ver más personas no binarias y transmasculinas que se acerquen a los servicios de salud para acompañamiento de la gestación, es decir, recordarles ya para cerrar que el proceso de afirmación de género, si bien es importante, es vital y suele ser la razón por la que la mayoría de nuestras personas, nuestros pacientes trans y de género diverso consultan, pues no es la única necesidad que tienen y que la oportunidad que tenemos de acompañarles en sus procesos de vida y de cuidado son muy amplias, son muchas las oportunidades. Les dejo por acá algunos recursos adicionales, incluyendo las guías de la WPATH, que ya este año por fin salió la versión en español. Les dejo el enlace o esta fotico, que es del Instituto Fenway de Boston, donde se pueden ir formando continuamente con webinars, documentos, cajas de herramientas, etcétera. Les referencio la Universidad de California en San Francisco, que también tiene una clínica de género importante referente en el mundo. Y por último, les recuerdo que en Medellín tenemos los lineamientos para la atención integral en salud de la población LGBTI. Muchísimas gracias.